Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Las obras de misericordia, especialmente las corporales, toman su inspiración de aquel discurso que Jesús dirige a sus discípulos, que el Papa Francisco dice que será el protocolo con el cual nosotros seremos juzgados al final de nuestros días para saber si entraremos o no en la vida eterna. Me refiero a aquel discurso en el que Jesús dice que el día del juicio seremos separados como se separan las ovejas de los cabritos. Las ovejas serán puestas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Y así Dios dirá a los de la derecha: vengan, benditos de mi Padre, y entren a tomar posesión del reino que hemos preparado para ustedes desde toda la eternidad. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Estaba desnudo y me vestisteis. Era forastero y me acogisteis. Estaba en la cárcel y enfermo y me visitasteis. Y en cambio dirá a los de la derecha, a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, y vayan al lugar de la condenación, porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Estuve de forastero y no me acogisteis. Estuve hambriento, estuve encarcelado y enfermo y no me visitasteis. Y entonces le contestaremos unos y otros: ¿cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te vimos desnudo o enfermo y no te acudimos? Y el Señor responderá a unos que cada vez que lo hicimos con uno de los pequeños, lo hicimos con él, y en cambio a los otros, cada vez que no lo hicisteis con uno de vuestros hermanos más pequeños, tampoco conmigo lo hicisteis. De tal manera que no hemos jamás de perder de vista, al considerar estas obras de misericordia, que en realidad estamos delante de un asunto muy serio que, como dice el Papa, discriminará nuestra suerte eterna. Y delante de un asunto en el que Jesús mismo ha querido identificarse con la persona que está padeciendo alguna necesidad. Hoy, en este martes, nos toca considerar en concreto esa obra de misericordia que es vestir al desnudo. Y podríamos hacer tantas consideraciones. También es verdad que en nuestras ciudades con frecuencia deambulan hermanos nuestros que piden limosnas por las esquinas de las calles o en las iglesias, que van medio vestidos, con ropas a veces ya muy viejas, malolientes, porque no tienen para cambiarse de ropa, o con ropa verdaderamente ya muy desgastada, como se nos decía ayer, a veces incluso entre la gente que está cerca de nosotros y que nos presta servicios específicos. Y es muy triste considerar que un cristiano pueda no sentir necesidad apremiante de acudir a un hermano, a una persona, sea de su misma religión, de su misma raza, de su mismo pueblo, o no, pero acudirlo para que pueda subsanar esas necesidades básicas que en un momento dado esas personas no están en condiciones de subsanar. Ahora, por ejemplo, estamos, gracias a Dios, terminando ya en la temporada invernal, la temporada en que
también tuvimos algunas jornadas, sobre todo por las noches y en las madrugadas, con mucho frío, donde pues hay gente no solo que vive en la calle, porque no tienen un techo y no tienen ni siquiera con qué cubrirse, pero también gente que aún teniendo un techo lo tienen tan precario que los fríos se cuelan por todas partes y se ponen en riesgo incluso de padecer enfermedades. Gente que no dispone, ya no digas tú de la última moda para vestirse, sino, como te estoy diciendo, de lo indispensable. Parece mentira que en una época en que nos dicen, por ejemplo, que vivimos en el embarazo de la elección, por ejemplo, en lo que se refiere a los zapatos, a los tenis, porque hay tal cantidad de posibilidades para elegir modelos, marcas, etcétera, que a veces no sabemos, nos cuesta trabajo elegir el que nos va mejor, el que necesitamos realmente. En una época en que, gracias a Dios, también algunas de estos pues enseres, o no serán enseres, sino de estos vestidos, son ya a veces en costos bastante accesibles para todos, pues sin embargo hay gente que vive en condiciones de extrema pobreza que no tiene ni siquiera para poder comprar lo más indispensable, ¿no? Y nosotros, como te digo, tendríamos que sentir apremiante en nuestra propia carne, en nuestra propia conciencia, el anhelo de poder venir al encuentro de estos hermanos nuestros y de ayudarles. Cada vez que tú pienses en comprarte un nuevo par de zapatos, o un nuevo par de pantalones, o una camisa nueva, etc., piensa realmente si lo necesitas. Piensa si ese dinero que quieres gastar no podrías emplearlo para ayudar a una persona que no tiene lo indispensable y que desgraciadamente a veces está más cerca de ti de lo que tú te imaginas, de lo que tú estás dispuesto quizás a reconocer. Porque no es justo que mientras haya gente que pueda disponer de vestidores repletos de zapatos, repletos de vestidos, de ropa, haya tanta gente que no tiene lo indispensable. Y junto con esto, como te estaba diciendo, pues debemos extenderlo al cobijo, ¿no? Cuando haya necesidad, por ejemplo, en este invierno, pues gracias a Dios, en algunas parroquias hemos podido realizar campañas para poder distribuir cobertores para la gente que lo necesita, que aunque tenga un techo, pues necesitan cubrirse mejor porque hace frío, o también para ayudar a la gente que se encuentra en situación de calle, que son hermanos nuestros y que nos están hablando de esta necesidad de reconocer que en ellos estamos cubriendo la desnudez de nuestro Señor Jesucristo. Y esto, si extendemos esta obra de misericordia un poco en su interpretación, no solo a la parte más elemental que tiene que ver con esto que acabamos de meditar, sino también en general al mundo de la moda, nosotros tendríamos que pensar en si la moda del vestir, es una moda cristiana o no, y cuánta gente que tiene un criterio moral correcto, que considera la dignidad del cuerpo que hay que cubrir y que hay que adornar de una manera correcta, pues es cristiana y entonces sabe diseñar modas pues que cubran bien la desnudez del cuerpo, que muestren su dignidad, que ensalcen su dignidad, que sean bonitas, que sean elegantes y al mismo tiempo sobrias. A este respecto, recuerdo una anécdota para terminar nuestra oración, también arrancándote posiblemente una sonrisa. Se cuenta del siervo de Dios, Luis María Martínez, un arzobispo que murió en olor de santidad, un grande místico, arzobispo de México, el primero que recibió de hecho el título de primado de México, del periodo inmediatamente posterior al conflicto religioso con el que se lograron después los acuerdos de paz con una coexistencia pacífica entre la Iglesia y el Estado, que hacía la simulación de que la Iglesia no existía, pero
En todo caso, era un momento importante. Y él era una persona muy ocurrente. Y dicen que en una ocasión, en una reunión a la que fue invitado, pues había alguna dama que iba pues mal vestida como para presentarse ante un eclesiástico como era este arzobispo de México. Como desgraciadamente, seguramente no se parecía ni tantito a lo que hoy en día vemos en algunos ambientes. Pero esta chica o esta señora iba un poco descubierta. Y el arzobispo, en un momento dado, la cubrió. Le extendió el chal, lo que llevara, para cubrirle un poco sus intimidades. Y aquella mujer protestó, ¿no? Oiga, ¿por qué hace eso? Y el arzobispo le contestó, ¿sabe usted que yo tengo la costumbre de vestir al desnudo? Porque así nos lo enseñó el Señor. Obviamente, aquella mujer se habrá molestado, pero el episodio le quitó todo el dramatismo que tenía y seguramente nos causa hilaridad. Y nosotros tendríamos que pensar, junto con esta realidad que a veces la moda no refleja tampoco, pues la dignidad del cuerpo que queremos cubrir para que no pase fríos ni necesidades, pues también tendríamos nosotros que cuidar, los cristianos, pues de que haya quienes se ocupen de la moda para que tengamos a disposición prendas que sean adecuadas a la dignidad del ser humano, que sean elegantes pero sobrias. Los cristianos siempre, en los escritos que leemos de los padres de la iglesia, por ejemplo, siempre nos invitan, sobre todo a las mujeres, pero también a los hombres, que normalmente deberían ser más sobrios, porque actualmente son tan vanidosos como las mujeres, e incluso se adornan con joyas y cosas que hasta hace poco se consideraban atuendos femeninos. Pues los padres de la iglesia nos enseñaban a tener un estilo de vestir que lo podemos leer incluso en el Nuevo Testamento, en las cartas de San Pablo, pues un estilo de vestir que combine la elegancia, el buen gusto, con una sobriedad que corresponde a un hijo de Dios. Pues en este día en que meditamos en esta obra tan importante de misericordia que es vestir al desnudo, pensemos en de qué manera podemos ayudar a que efectivamente no haya gente que en el mundo no tiene con qué cubrirse o vestidos que sean dignos para que se cubran, para que vayan bien presentados. Y al mismo tiempo también pensemos en no despilfarrar y en que nosotros propiciemos un estilo de vestir que sea acorde a nuestra dignidad y no sea provocativo y no sea también, como decía, como le pasó al arzobispo Martínez con esta señora, pues ir un poco desnudos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos en práctica. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.